yo llego a un punto en el que necesito más horas del día, porque las horas del día que tengo no me alcanzan. Y eso me va separando de otras personas. La única constante es el cambio, No tengo duda que hay muchos procesos que se van a automatizar, por supuesto. porque desde el management es muy fácil decirle a tus equipos qué es lo que va a pasar. Yo creo que hace una diferencia importantísima entre cuál es el resultado que obtengo de utilizar la inteligencia artificial. Pasa por ahí. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Autana Amplify. Nuestro invitado de hoy es un experto en la industria automotriz. Él ha dado un vuelco a su carrera y hoy en día está dedicado a un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, que es la movilidad eléctrica. Él es el director de soluciones de transporte de carga para Volvo Trucks en Chile y está impulsando la sostenibilidad en esta industria del transporte de carga. Bienvenido, Mauricio Tapia. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, César. La verdad es que es un placer y un gusto estar en Amplify para conversar sobre estos temas que nos apasionan, ¿ah? Sobre un tema que tiene que ver con no solo los desarrollos tecnológicos, como tú estás mencionando, la electromovilidad o las mejoras en las soluciones de transporte, sino que también cómo estos desafíos interpelan a los liderazgos hoy día, cómo la transformación en la industria hace que nosotros como personas tengamos que ir adaptándonos a una velocidad cada vez más rápida. Así que muchas Así es. gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí. La verdad es que siendo amigo de la casa y después de tantos años de trabajar juntos, me encanta tenerte aquí. Pero además, a mí me gusta mucho que tú, además de ser pionero en los temas tecnológicos y de avanzar en impulsar la innovación, definitivamente no pierdes tu sentido humano y tu calidez. Y a mí eso me gusta mucho porque yo creo que los que estamos en la industria de la tecnología a veces nos distraemos un poco de los aspectos humanos y eso es importante. Y partiendo por ahí, me gustaría que nos comentaras un Pero poco. déjame, yo Sí, sé que esto adelante. va a generar a la organización le va a generar un problema que yo interrumpa la lógica de conversación, pero No, por déjame hacer un favor. punto, déjame Esta hacer es un una punto, esto va a ser conversación una de conversación amigos. relajada. Sí, Es que hoy más que nunca, César, las organizaciones necesitan a las tecnologías. Eso es, eso así es es. natural, ¿cierto? Pero también necesitan que la incorporación de tecnologías tengan propósito, tengan una conciencia, una cultura que las amalgame, que las junte, porque de lo Así es. contrario se puede perder la esencia de la compañía. Entonces ahí es donde yo te decía que los liderazgos cobran mucha importancia. Entonces tenemos estos dos grandes tópicos. Tenemos la incorporación de las tecnologías, pero el gran desafío organizacional es cómo esa organización adapta o acepta esta introducción tecnológica dentro de su cultura. De lo contrario, podrías fijarte en KPIs y olvidarte de las personas. Y además tú tocas un punto súper importante ahí, que es cómo no perdemos esencia. Porque sí, la tecnología nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, a amplificar nuestra productividad, pero ¿cómo mantenemos la esencia? ¿Cómo mantenemos lo que como marca nos identifica y como seres humanos nos hace relacionarnos y acercarnos a nuestra misma sociedad? Así que definitivamente creo que esto de mantener la conciencia de los liderazgos va a ser súper importante y creo que es un punto que vamos a desarrollar bastante en la conversación de hoy. En- Leí la trilogía de Yuval Noah Harari. No sé si tú lo has leído, este historiador no, israelí. Él, él tiene este libro que se llama Homo Sapiens.
te lo recomiendo. Claro, Creo claro. que puede que lo hayas escuchado por ahí. Y él menciona que el riesgo no es que las máquinas, vamos a hacer esta profecía de Terminator, que las máquinas se rebelen, sino que los humanos usemos esta tecnología para controlar a otros sin ética ni conciencia. Ese es un gran desafío de la humanidad hoy día. Así es, así es. Y creo que por eso es tan, está tan en boga este término donde hablamos de la inteligencia artificial no es quien te va a quitar el trabajo. Son otras personas que saben utilizar la inteligencia artificial, que saben sacarle mayor provecho, las que probablemente van a reemplazarte en tu puesto de trabajo porque van a ser mucho más eficientes, van a ser mucho más productivos. Pero en ese aspecto, considerar también cómo ayudamos a otros a crecer, cómo ayudamos a otros a también adoptar la tecnología para que en vez de ser reemplazados, sean incorporados en este crecimiento que todas las empresas deberían tener. Ahí es donde está el desafío real. Efectivamente, ese es el desafío real y es un must del punto de vista de las compañías de hacer esa integración. Creo yo que las compañías globales lo han entendido, han ido disponiendo para las organizaciones de inteligencia artificial como soporte, ¿ah? Como soporte para Claro, hacerte más eficiente. Mira, hay un tema, déjame ir a una reflexión laboral. sí, claro, Yo tengo que liderar a otros gerentes de mi compañía y también a gente que está en la operación diariamente, en la venta, en la consultoría, en lo transaccional. Y lo que ellos han percibido es que cada día tienen más labores colaterales. Es decir, la venta normalmente era una, tenía un ciclo y había cosas que hacer de una manera. Y de a poco las organizaciones van buscando que exista más trabajo de parte de cada una de las personas, que cubran una mayor área, vamos a decir así. Y sí, eso le genera desafíos a las personas. Y estas personas van con sus líderes y dicen, oye, mira, y el primer término, me falta tiempo. Bueno, mira, el tiempo es el que hay, son 24 horas al día, de las cuales una porción de esa es la laboral, la otra tienes que compatibilizarla con tu vida, que es finalmente claro, lo que importa, ¿ah? Y dentro de ese horario laboral o el que tú le destines, ya seas emprendedor y le destinas mucho tiempo, o seas empleado, etcétera, lo más importante entonces, como el tiempo es definido y el reloj sigue corriendo siempre, es que busques herramientas para la eficiencia. Y esa es la así clave. es, ¿Cómo te transformas para entender que necesitas herramientas para la eficiencia? Porque la eficiencia es la herramienta contra la falta de tiempo. Cuando tú dices que te falta tiempo, lo que tienes que encontrar son herramientas que te hagan más eficiente. Ahí es donde viene el uso, desde mi perspectiva, racional y bien gestionado de la inteligencia artificial. Herramientas para la eficiencia. y hoy en día, pensando en tu equipo y pensando en, digamos, las personas que trabajan contigo, ¿cómo la están usando? ¿Cómo están aplicando la inteligencia artificial? Es una súper buena pregunta porque todavía estamos en la etapa disruptiva, en la etapa en la que no todos logran eh, subirse a este carro que ya partió, que lleva cierta velocidad inicial, que está permitiendo aún que te subas al andar, pero que su Sí, velocidad va aumentando, que va acelerando en el fondo, y hay personas que no van a tener la capacidad de seguir esa velocidad, ese tranco del carro, si no se sube. Entonces estamos probablemente muchas organizaciones en esa etapa disruptiva en la que es necesario entenderlo. Para eso hay que trabajar con la gente, explicarle que esta transformación le va a tocar, va a ser parte del impacto. Entonces, cuando un gerente, cuando tú planificas con tu equipo de gerente, etcétera, oye, mira, tenemos un proceso transformador en mi industria, hemos comercializado un tipo
de camiones durante los últimos 100 años, ¿ah? Con un tipo de energía de propulsión. Y en los siguientes 5, 10, 15, 20 años, esto se va a abrir, y ya se abrió, a una serie de otros tipos de propulsión. Y además, en la industria lo que ocurre es que eh, han habido cambios generacionales. Esta es una industria muy tradicional, la del transporte de carga, Sí, y van cambiando de generaciones. Entonces, esta es la disrupción. Nuevos actores que piden KPI, números, es decir, demandan mucho más de parte de cada una de las personas. Las personas enfrentadas a un cambio en la industria en términos de una gama mayor de productos y servicios que ofrecer. Y finalmente, eso en contra de un reloj que corre permanentemente, igual que ha ocurrido los últimos eh, miles de millones de años. ¿Ah? Por lo sí, tanto, lo que está pasando ahí es que cuando tú planificas con ellos dicen, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacer tal o cual cosa, pero en algún minuto de ese proceso, César, ellos vuelven contigo y dicen, esto me está afectando. Y ahí es donde tú te das cuenta, ok, ahora entendiste la transformación. Ahora claro, entendiste que esto tú también tienes que tomar medidas. Porque desde el management es muy fácil decirle a tus equipos qué es lo que va a pasar, pero tienes que haberlo vivido. Y yo lo vivo hoy, y voy a hablar desde mi rol. Mi rol claro, implica una serie de actividades, y en mi compañía se ha dispuesto sistemas de inteligencia artificial para darte soporte. Entonces voy a decir una cosa muy simple, herramientas para la eficiencia. Voy a redactar un correo. Yo solo le entrego la idea. O sea, no tiene sentido que yo invierta tiempo en eso, en redactar un correo que tiene cierta conceptualización. Yo solo lo claro. reviso. Yo quiero hacer una investigación al respecto de tal o cual parámetro de mercado. Bueno, lo solicito. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Finalmente tienes un equipo, que es tu misma inteligencia artificial, un equipo alrededor tuyo que está entregando las cosas que tú pides. Ahora, ahí, y quizá aquí estamos yendo inmediatamente muy profundo, ahí es donde viene el criterio de quien lo administra. Es decir, Por cómo supuesto. yo hago el check de que lo que me está entregando es lo correcto. O alguno de las inteligencias artificiales, ChatGPT dice, me voy a equivocar, revísalo. Y bueno, Tal cual. ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Hacer un cross-check, etcétera. Pero es una herramienta para la eficiencia, porque si tú haces un análisis del tiempo que inviertes en distintas tareas durante el día, yo lo hice alguna vez, hice mi check, tú destinas una gran cantidad de tiempo a redactar correos o redactar información que, que podría hacerlo un sistema. ¿Ah? Así es. Y gastas tiempo en revisar información, en revisar y leer. Tú tienes una capacidad, por muy rápido que leas, tienes una capacidad de palabras por minuto que nunca vas a equiparar a la inteligencia artificial. Por lo tanto, solo en esos dos tópicos, tú tienes un aumento de tu productividad importante. Y que de alguna manera se cierra el círculo con lo que planteabas. Yo llego a un punto en el que necesito más horas del día, porque las horas del día que tengo no me alcanzan para hacer mis actividades. Entre esas, y sobre todo pensando en cómo vivimos hoy en día, donde, por ejemplo, si tengo que hacer una investigación sobre una empresa, hay una explosión de contenido y hay miles de artículos y hay blogs y hay página web y hay contenido en redes sociales. Entonces, tengo una explosión de contenido, no tengo suficiente tiempo. Si yo pudiera tener a un agente que hiciera esa investigación por mí y que 10 minutos más tarde me entregara el resumen de todo lo que yo necesito saber de esa compañía, me ahorré las 3 horas que voy a estar leyendo para tratar de encontrar la información que de verdad es relevante y de verdad es de valor de todo lo que existe en la compañía. Y si luego de ese resumen le pido a mi otro agente que le escriba un correo electrónico con esa información que ya sé, me ahorré otros 15 minutos más de trabajo. Entonces, esas horas que necesitaba, ahora las tengo de vuelta
gracias a utilizar estas herramientas. Pero me gusta mucho lo que dijiste, que no es solo darle la instrucción y dejarlo que haga. Efectivamente, yo quiero verificar y comprobar que lo que me está diciendo es correcto o que lo que va a escribir hace sentido conmigo, con lo que yo quiero expresarle o lo que yo quiero decirle a esas compañías. Y, y yo creo que ese balance, ese equilibrio entre, bueno, el toque humano y la tecnología es algo que es importante, que debemos considerar. ¿Cómo haces tú para ayudar a tus equipos a conseguir ese balance? Uy, mira, yo diría, César, que esa parte es sumamente compleja, porque como te decía, estamos en una etapa todavía disruptiva. Yo en lo personal ya viví esta primera etapa de la transformación, pero yo te podría decir que eh, mi equipo aún está en ese proceso. Yo creo que no soy el único, ¿ah? Porque cuando ocurren estas cosas hay early adopters, hay quienes Claro, adoptan inicialmente las tecnologías. Entonces yo podría elucubrar en este minuto que en las diversas industrias, ¿ah? Hay ciertas personas, ciertos gerentes, ciertos directores, etcétera, que están logrando entender que esto es un hecho de la causa ya. ¿Ah? Esto ya claro, está ocurriendo. Por lo tanto, una vez que ellos lo entienden, pueden transmitir a su management. Cuando tú me preguntas cómo hacerlo con los equipos, hoy día yo todavía lo estoy haciendo a través del ejemplo, en pequeños ejemplos. Cuando paso por donde está uno de mis gerentes y lo veo, aunque seamos recalcitrantes con el punto este del correo electrónico, y lo veo redactando un correo electrónico. Mira, mi computador, le digo, esto es lo que yo haría. No quiero claro. que tú hagas lo mismo que yo, esto es lo que yo haría. Y de ahí tú le muestras dos grandes cosas. Una es que cobra mucho mayor énfasis el trabajo ético, el trabajo muy profesional, de que lo que salga de ahí sea revisado por ti, pero eso es lo que tiene que Claro, hacer un gerente, eso es lo que en general hace quien dirige, revisa, chequea, hace un steering de las cosas, y en esto tú por estás haciendo un supuesto. steering de la inteligencia artificial, y y por el otro lado, le muestro que esto le permite planificarse. ¿Por qué planificarse? Porque cuando tú defines tu setup de trabajo del día o de la semana, tú dices, ok, mira, voy a tener esta reunión que es importante para planificar el tema A, y para eso necesito todos estos otros antecedentes. Cuando tú trabajas eso Claro, vía inteligencia artificial, lo que tienes normalmente es una respuesta en tiempo, es decir, cuando tú la requieres. Entonces ya le quitas esa disrupción al proceso de que algo no te entregaron, algo no llegó a tiempo. ujú, Entonces, hoy día, volviendo a tu pregunta inicial, estamos en el proceso de mostrar con el ejemplo cómo esto te puede ayudar a optimizar tus tiempos. Pero tienes que a la vez transmitir como líder, tienes que transmitir que esto tiene que ser revisado, esto no es un copy-paste. Tú tienes que darle tal tiempo a cual. revisar, a leer, a cambiarlo si es necesario. Hay algo interesante que hacen en general, me imagino, todas las plataformas de inteligencia artificial, y su base es aprender, y aprenden de tu manera de trabajar. Algunas de ellas lo que hacen es que tú le defines un frame, ¿cierto? Tú le dices, mira, yo quiero que cada vez que tú me respondas en este contexto, en este proyecto, tú lo hagas siempre chequeando información con tal tipo de fuente. Entonces eso te permite darle un segundo grado de seguridad, porque hoy día lo más importante es que tú, a ese trabajo que es entregado por la inteligencia artificial o por estos sistemas de soporte, tú le des la cuota de marco ético, regulatorio, etcétera. Y qué importante eso que mencionas, porque una de las cosas que yo creo que hace una diferencia importantísima entre cuál es el resultado que obtengo de utilizar la inteligencia artificial pasa por ahí. ¿Por cuáles son esas reglas? ¿Cuál es ese marco que yo le doy a la inteligencia artificial para que sepa cómo yo escribo, cuáles son las fuentes que yo consulto,
¿Cuáles son los autores que a mí me gusta validar? ¿Cuáles son fuentes de información seguras? Porque efectivamente la inteligencia artificial pudiera buscar dentro de toda la Internet y pudiera buscar dentro de todo lo que existe en contenido bibliográfico. Pero ¿cuáles son esos que yo sé que representan mis valores? ¿Cuáles son esos que yo sé que mi marca aprueba? ¿Y cuál es ese marco en el que yo quiero que la inteligencia artificial se rija para entregarme contenido de valor? Eso es importantísimo. Nosotros, dentro de las actividades que hacemos, una de ellas es desarrollar código, desarrollar aplicaciones. Y dentro de esa, una de las cosas que estamos utilizando es utilizar la inteligencia artificial como base para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Y es impresionante ver el cambio, la diferencia entre cómo la inteligencia artificial reacciona cuando yo le doy reglas y cuando le digo, estos son los parámetros que quiero que sigas, a cuando simplemente le pido, desarrolla esto. El producto que obtengo es completamente distinto, el código que obtengo es completamente distinto. Así que qué bueno que ya ustedes están utilizando esto, este contexto, este marco, como parte de sus actividades. Y la otra cosa que rescato de lo que comentabas es liderar con el ejemplo, que yo creo que es tan importante. Una de las cosas que yo veo en ti y en muchos gerentes es eso de, ok, yo adopté la tecnología temprano, pero además la probé, la utilicé, vi cuál es el beneficio para mí y a partir de ahí puedo entonces mostrar el beneficio para mi equipo. El hecho de que tú vengas trabajando con inteligencia artificial desde el 2017, cuando nos conocimos, yo creo que hace que tú también puedas tener una mirada distinta de cómo eso puede impactar en los equipos, porque lo has experimentado tú, lo has visto su beneficio y de ahí entonces puedes mostrar cómo esto puede ser de beneficio también para el equipo que trabaja contigo. Pero no siempre todo es bueno. Y a mí me gustaría que tú hablaras también de cuáles son esos errores que tú ves que la gente comete, porque todos cometemos errores, pero específicamente las empresas que están adoptando nuevas tecnologías, ¿cuáles son esos errores más comunes? Esa pregunta no es fácil porque desde el punto de vista de un usuario, aún, porque en esta conversación hay un experto y un usuario con muchas ganas. Ajá. Eso es lo que hay al otro lado. Entonces, ese benchmark con otras compañías, por ejemplo, es más difícil de entenderlo. Yo creo que yo puedo también proyectar o lucubrar qué es lo que puede estar pasando. Y lo que puede estar pasando es que los liderazgos no estén comprometidos con esto. Y ahí los liderazgos máximos dentro de la organización. Y es como todo proceso transformador. ¿Ah? Cuando tú incorporas, y voy a hacer un paralelo, cuando tú incorporas cambios en las metodologías de proceso. ¿Ah? Hoy Claro, día, y ya hace muchos años, las metodologías Lean son parte de las compañías. ¿Ah? Es decir, tratar de eliminar desperdicios de los procesos, hacer la gestión lo más limpia posible. Vamos, no nos vamos a claro. meter en el mundo lean, estamos tratando de hacer el paralelo. Bueno, fíjate lo que le ha tomado en general las compañías, habiendo visto el éxito de un Toyota Production System, un TPS, Ujú, digamos, hace sí, muchas décadas. El tránsito que han tenido compañías a nivel global para incorporar esas metodologías en las compañías, que es un cambio cultural. Es un así cambio es. cultural profundo, porque es en el fondo, cuando tú encuentras una oportunidad de mejora, algo que corrige un error o que mejora un proceso, a veces es mucho más fácil irse a la acción inmediata. Lo bueno de eso es que eventualmente corrige el error, eventualmente, pero no Claro, deja ningún aprendizaje. No hay ningún aprendizaje detrás real para la organización. Porque esa persona se va y luego, bueno, quien viene puede que cometa el mismo error. Entonces, las compañías han transitado por ese proceso a través de varias
instancias. En algún minuto, por ejemplo, todo el análisis de procesos se hizo a través de estas certificaciones. Un ejemplo es ISO u otras Ujú. certificaciones similares, donde se delegó a alguien para hacer ese proceso de incorporación de del nuevo proceso. Eso no tiene éxito, o si lo tiene es una coincidencia, porque lo que tú necesitas es el involucramiento de la organización desde Completa. top-down y también desarrollar el bottom-up de cómo la organización desde sus bases va a analizar este proceso. Y eso ha tomado décadas. Entonces, ¿cuál es mi reflexión al respecto de la pregunta relacionada a la inteligencia artificial? Es cómo las organizaciones hoy van a abordar este proceso, que es aún más rápido, que es aún más disruptivo, que genera aún más ventajas competitivas entre las compañías. ¿Cómo lo van a abordar sin morir en el intento? Y ahí los liderazgos, el involucramiento de los liderazgos desde arriba es fundamental. Entonces, si tú me preguntas de nuevo, ¿cómo lo están abordando las compañías? En el caso nuestra, es el lineamiento hacia procesos transformadores es desde lo más alto de la organización, pero tienen que estar involucrados los líderes. De lo contrario, esto no resulta. Si tú le encargas esta transformación digital o transformación a inteligencia artificial al área de IT, olvídate, esto no va a ocurrir, esto no va a pasar, ¿ok? Porque van a tener todo el conocimiento y probablemente el proceso va a ser muy de IT, muy tecnológico, pero el resto de la organización no Estructurado, lo va a adoptar. cuadrado, claro, claro. Estructurado, end-to-end, todo lo que tú quieras. Pero cuando lo tome el área que lo tiene que aplicar, va a decir que esto no lo entiendo, es algo adicional, etcétera. Entonces, cuando tú me preguntas los errores, eventualmente el error puede estar delegar en un área esto, no hacerse parte de este proceso transformador, que es altamente disruptivo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, César, a las personas. Eh, Claro. Cada persona hoy día es también una compañía en sí mismo, al menos los que estamos en el mundo del management. Yo manejo mi marca personal y trabajo mis redes sociales y ocupo de alguna manera la inteligencia artificial también para eso. Y eso me separa probablemente de alguien que dice, oye, yo no tengo tiempo para eso. Mira, la verdad es que a medida que pasa el tiempo, yo cada vez ocupo menos tiempo y el resultado es cada vez mejor en términos Mejor. de interacciones. Si además yo le incorporo eso a mi aprendizaje permanente para tener conversaciones de valor con otras personas. Es decir, yo voy en el auto y activo mi inteligencia artificial y le digo, mira, sabes que hoy día quiero conversar de esto. El nivel de profundización es importante de eso y me genera un, un, eh, un background a mí para conversaciones de valor con otras personas. Y eso me va separando de otras personas. Si tú tomas eso y lo proyectas a las compañías, puedes entender que quien adopte las tecnologías con mayor apertura defina que esto es un proceso estructurado donde los líderes están al frente, entonces esas compañías se van a diferenciar. Y quien se diferencia subsiste. El resto puede quedar en el camino. Así es, así es. Y qué importante esa reflexión, porque además yo creo que eso tiene que vivir en la cultura de las organizaciones. O sea, el proceso de transformación, el proceso de cambio debe formar parte de la cultura de la organización, porque si hay algo que nosotros podemos eh, hoy reconocer, los que vivimos en el mundo empresarial y en el mundo del emprendimiento, es que la única constante es el cambio. Y el hecho de que lleguen tecnologías como la inteligencia artificial, que en este caso es tan disruptiva y es tan rápida, si dentro de la cultura de la organización no hay esa conciencia de cambio y esa conciencia de adoptar nuevos procesos, nuevas tecnologías, desde la parte de arriba hasta la parte más abajo de la organización, va a costar mucho hacer estos cambios, adoptar estas nuevas tecnologías. Y creo que es muy buena tu reflexión en ese sentido. Y yo creo que quizás una de las cosas que
para mí particularmente, es uno de los errores que cometemos los que estamos en las empresas, es no empezar. Es hacer la parálisis por análisis. Estoy tratando de observar, de ver cómo, de ver qué están haciendo los demás y de tratar de entender cómo iniciar, pero el no iniciar es donde estoy perdiendo la real oportunidad de poder incorporar estas tecnologías en mi proceso diario. Y ahí te voy a hacer una pregunta porque lo comentamos tangencialmente, pero desde tu punto de vista, tú que has visto la inteligencia artificial en su ola anterior, cuando todavía no existía la inteligencia artificial generativa, y, y ahora que ves este proceso de transformación, ¿cómo ha sido eso para ti, desde el punto de vista personal? ¿Qué has visto en ese cambio de la ola anterior y de esta ola nueva? Uy, buena pregunta, César. Yo creo que en la ola anterior eran bichos raros los que estaban haciendo esto. Nada más. Ajá. Yo siento Éramos. que, yo siento que en ese tiempo, a mí me pasó en la organización anterior en la que estaba. Esto tiene también que ver con las culturas organizacionales, estoy comparando compañías distintas, Claro, pero lo que yo decía en ese minuto, o lo que me llamaba la atención, era algo que estaba completamente fuera del scope de la compañía. A mí me hacía mucho sentido optimizar o calificar leads para tener mayor eficiencia en el proceso de venta, para hacerlo así, en simple. claro. Y en ese minuto parecía que estábamos hablando en un idioma ni siquiera terrícola. ¿Ah? Implementamos cosas por fuerza, por gana, que algunas tuvieron éxito, otras no, pero eso es Sí, una parte absoluta del proceso. Hoy día yo siento que hay un entendimiento organizacional mucho más completo de lo que significa estar en esta transformación. Nadie tiene dudas de que esta revolución, la de la inteligencia artificial, es más grande que la revolución industrial. Quien hoy día no entienda eso, tiene que reflexionar un poco más, ¿ah? O claro. instalarse algún chatbot de inteligencia artificial y conversar un rato. ¿Ah? Eh, entonces, hoy yo creo que las compañías lo entienden. Hace 10 años atrás o algo así, no todas las compañías lo entendían. Entonces, si tú me dices comparar, ok, hay un entendimiento, al menos en las compañías globales, incluso en las grandes compañías a nivel local, que se entiende que esto es parte del proceso. Pero el gran desafío está hoy día, y vuelvo sobre lo mismo un poco, cómo el management, cómo los gerentes de las compañías lo adoptan. Porque es innegable Claro. que hoy día tenemos 3 generaciones trabajando juntas. ¿Ah? Tenemos alguna generación incluso todavía más allá del rango de edad, porque esto tiene que ver con cada país, pero tenemos generaciones por concepto baby boomer, tenemos X, tenemos Ujú. millennial, tenemos centennial, tenemos más de 3 incluso generaciones conviviendo. Y cuando quien dirige no acepta esto, entonces va a estar inmediatamente en un conflicto dentro de la organización, porque no le va a permitir compartir el know-how que traen las nuevas generaciones, y a su vez la nueva generación tiene que estar abierta a recibir la experiencia. Entonces, en estos procesos organizacionales tenemos organizaciones que hoy día sí entienden la necesidad, pero el desafío está en las personas. ¿Cómo hacer el coaching a las personas, a los gerentes de las organizaciones, a los jefes, a los líderes, a los encargados, de que este tipo de herramientas son fundamentales? Y vuelvo sobre un concepto súper esencial: herramientas para la eficiencia. Sí, Nosotros, definitivamente. nosotros en Chile podemos mirar algunos indicadores súper simples. Alguien podrá criticar lo que voy a decir, pero llevamos una producción del cobre estancada los últimos 20 años. Es decir, nos falta capacidad productiva. Pero a la vez, si tú miras al país, también está en un proceso por decirlo de alguna manera, estancado en la productividad de las personas.
Y bueno, nosotros podemos producir más si logramos hacer más eficiente nuestro trabajo. Y estas Así son es. herramientas para la eficiencia. Y en ese sentido, si tú pudieras decir hasta lo que has visto ahora, ¿qué cosas pudieras tú recomendar como buenas prácticas? Porque es Eh, un reto eso de mejorar nuestra eficiencia. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que tú dirías, oye, esto puede ayudar y esto puede ser una buena práctica? Mira, yo tengo muy buenas enseñanzas de la compañía para la cual colaboro hoy día, que tú lo mencionaste. Estoy en el mundo de los camiones, ¿ah? De las Mm, soluciones de transporte de carga. Estamos en el mundo de los camiones, los buses. Yo un poco te decía antes, yo estoy hablando muy desde lo personal acá, no estoy hablando claro, por mi claro. compañía, estoy hablando muy desde lo personal. Pero las buenas prácticas están fundamentadas en que las organizaciones entiendan que la adopción de nuevas tecnologías o de nuevos procesos es, como tú decías, un proceso de cambio permanente. Y para eso tú necesitas generar gobernanzas o instancias donde estos temas se trabajen. De nuevo, vuelvo a algo que ya dijimos, no se lo puedes delegar a un área. Tiene que estar regido tiene que ser un lineamiento de la compañía, de manera que tenga, como decía yo, un top-down y un bottom-up. Tenga ese análisis. ¿Cómo lo ven los líderes? ¿Cuál es la mirada de quienes lo están aplicando? Para eso tú necesitas gobernanza. Para eso Claro, tú necesitas un equipo que tenga el empoderamiento suficiente dentro de la compañía para suministrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Yo te diría que hay umbrales, hay esfuerzos ujú, mínimos, César. Es decir, tú puedes tener las... Y es lo que nos ocurrió en nuestra cuando nos conocimos. Ahí tú tenías a dos o tres personas que entendían lo que estaba pasando, pero la organización no. Entonces hicimos cosas, pero que no nos superaron el umbral, es decir, nos claro, generaron el cambio. Entonces, hay que tener gobernanzas que tengan por objetivo superar ese umbral. Y si hacemos la analogía con subirse a este carrito, a este tren que va andando, tienes ujú, que tener la capacidad de acelerar hasta igualar la velocidad del tren. Y bueno, después viene el salto. Tengo que subirme al tren. Ese subirme al tren requiere de mucha energía de la organización y va a destinar tiempo. Entonces, herramientas para la eficiencia que ayuden a mejorar tu disponibilidad de tiempo. Entonces, buenas prácticas, desde mi perspectiva, no es nada nuevo. Gobernanzas dentro de las organizaciones que permitan hacer estos cambios, involucramiento de los líderes, y con eso estoy hablando desde el gerente general hacia abajo. De lo claro. contrario, eventualmente puede ser una pérdida de recursos, pérdida de tiempo, etcétera. ¿Mm? Qué bueno, qué bueno. Y yo creo que dentro de estos elementos hay uno que a mí me gusta destacar, que yo creo que nosotros lo logramos hacer, pero definitivamente hay que seguir impulsando esto dentro de las organizaciones, que es probar rápido, hacer las pruebas, iniciar el proceso, tomar resultados y a partir de ahí seguir evolucionando y seguir haciendo más cosas. Entonces, el hecho de poder probar rápido para descartar lo que no funciona, pero además impulsar y seguir dándole fuerza a lo que está funcionando y a lo que nos puede generar esa diferenciación en el mercado, eso es algo que las organizaciones deben tomar dentro de su cultura y dentro de su ADN. Mm. Hay un tema que a mí me gustaría que conversaras, sobre todo porque tú lo estás viendo directamente en tu actividad diaria, en tu trabajo diario, pero ¿cómo has visto tú la inteligencia artificial dentro del sector transporte? O sea, ya hablemos de toda la tecnología que en este mundo se ha ido incorporando y cómo es la inteligencia artificial y ese impacto que ha creado en el sector. Es, a veces es invisible
pero es muy impactante. ¿Y por qué digo invisible? Porque se da por... Puede ser que los transportistas, por ejemplo, en el caso nuestro, no estén viendo Ujú. necesariamente lo que hay detrás de la llamada telefónica para planificar el mantenimiento. Pero lo que tenemos son mantenimientos predictivos, optimización de las rutas, Claro, mejorar la disponibilidad de la flota. Mira, en el mundo del transporte hay una máxima y que es el uptime o la disponibilidad. Es decir, si un claro, camión no está en la calle rodando, entonces pierde su objetivo. ¿Ah? O sea, las compañías como la nuestra tienen por objetivo mejorar fuertemente esa, esa competencia de este equipo para que esté permanentemente rodando. Y ahí la inteligencia artificial cobra mucho sentido cuando se trabaja sobre, de nuevo, mantenimientos predictivos, sobre... eh, eh, en un camión hay tres grandes cosas, diría yo. ¿Ah? Está el equipo en sí mismo, ¿ah? Que tiene que ser ojalá el mejor configurado para esa ruta, etcétera. Está el conductor, que claro, inevitablemente es una parte fundamental de este equipo. Y hoy día está la data que reporta ese camión. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, yo no tengo ninguna duda, y te puedo decir con toda honestidad que lo desconozco, pero no tengo ninguna duda que en el desarrollo de las tecnologías nuevas de propulsión y de eficiencia del equipo en sí mismo, hay utilización de inteligencia artificial. seguro, En, seguro. en el análisis de la conducción de este conductor, valga la redundancia, eh, hay uso de inteligencia artificial en base a la data que está reportando ese camión. Hoy día cada camión que sale a la ruta tiene una reportería que permite hacer análisis de la conducción. Entonces hay distintos programas que los clientes pueden tomar, desde la reportería muy básica de la geolocalización del camión y alguna información, alguna data en realidad, que no le entrega Claro, información agregada, hasta programas que le entregan información agregada, que analizan cuánto o cómo se comporta esa unidad y esa conducción versus otros camiones sin tener el nombre del cliente, pero siendo un benchmark del, claro. del resto. Ahí nosotros, mira, y aquí voy a hablar algunos datos de Volvo que no son ninguna transgresión al compliance en este sentido, es que Por nosotros favor, tenemos nada más de un, confidencial. tenemos en el mundo más de 1 millón de equipos conectados a nuestros sistemas de conectividad. Desde maquinaria para la construcción, camiones, buses, etcétera, motores, marinos. Por lo tanto, la cantidad de información anónima que manejamos es sumamente importante para hacer análisis. Ese Claro, análisis permite entender cómo podemos volver sobre ese cliente y optimizar su ruta, optimizar el uso de su camión. Entonces ahí la inteligencia artificial ha tenido una incorporación al mundo del transporte muy fuerte. El análisis de este Big Data que hoy día tenemos, porque ujú. hoy día el mundo está lleno de datos. Hay muchos datos por todos lados. Lo preciso es cómo los procesamos, cómo los ¿Y cómo analizamos. hacemos sentido de ellos? ¿Cómo les sacamos provecho para poderlos utilizar mejor? Totalmente, totalmente. Eso en el transporte, nosotros hemos visto a nivel global, César, que a medida que el transporte se sofistica, eh, y se hace de alguna manera menos pesado dentro del análisis completo del costo de un producto. ¿Ah? ¿Qué es lo que, Claro, qué es lo que debiera buscar la industria del transporte? Ser tan eficiente cada vez o ir haciéndose más eficiente de manera de ir pesando menos en el costo del transporte. De lo por contrario, supuesto, ir en el otro sentido es contraproducente, ¿no? Por lo claro. tanto, esa búsqueda ha hecho que cuando tú miras en distintos países, desde países subdesarrollados hasta países desarrollados,
lo que ocurre es que en este mundo donde todavía falta por implementar nuevas tecnologías, hay una gama importante de oferentes y una cantidad importante de clientes que hacen ese transporte. A medida que el transporte se sofistica, van disminuyendo la cantidad de oferentes del servicio claro, de conectividad, de camiones, del servicio de soluciones de transporte, pero a la vez también van disminuyendo la cantidad de operadores o transportistas que son capaces de entenderlo. claro, Entonces, países como Chile o países en el contexto de Latinoamérica que están en esta transición de este grupo que te comenté al principio, buscando grupos más desarrollados, nos hemos dado cuenta cómo disminuyen los oferentes, cómo disminuyen los transportistas. Y la claro. clave está en la adopción rápida, ágil, las pruebas de estos procesos de optimización que están hoy día muy basados en inteligencia artificial o en el manejo de Big Data. Qué bueno. Qué bueno, además, ver cómo una industria que, como tú bien lo decías, es una industria tan tradicional, se ha ido sofisticando y se ha ido evolucionando y ver el impacto de todas estas tecnologías, pues definitivamente lo que hace es llevarnos a reflexionar sobre, no importa en qué sector estés, esta evolución y este cambio debemos todos abrazarlo e incorporarlo para poder mantenernos de aquí a los próximos años. Y Déjame hacerte eso un me va. punto ahí, César, Sí, que claro, se sí, me sí, sí, olvidó. Porque en este salto uno podría decir, mira, suena muy bonita la historia, pero no tiene datos. En Chile, nosotros tenemos un costo del transporte del 18% del producto final, en promedio. okey, La OCDE, la OECD, tiene ujú, un 8%. guau, Tenemos una brecha importante. A veces hay una depende brecha, de la conformación geográfica. ¿Ah? No claro, todos tienen que tener un 8, ese es el promedio, pero estar 10 puntos, a 10 puntos de distancia es bastante. Y yo te diría que dentro de Latinoamérica, Chile, por conformación geográfica y claro, por cadena logística, es bastante eficiente. ¿Ah? Las rutas en Chile son de muy buena calidad, tienes autopistas, tienes el país prácticamente con autopistas donde sí, se puede circular a una velocidad eficiente, ¿ah? Una velocidad claro, eficiente que está entre 80 y 85 kilómetros por hora de un camión. Más allá de claro, eso, dependiendo de la operación, se vuelve menos eficiente y además está limitado por ley. Circulando a esa velocidad, etcétera, así todo tenemos una brecha importante. ¿Ya? Entonces, claro. hay que fijar los KPI, hay que entender el benchmark con otras industrias para poder hacer esas mejoras. Pero además qué bueno que lo mencionas, porque, eso me lleva a reflexionar que la industria está consciente de ese gap, de cuánto nos falta para llegar a los niveles más óptimos. Y eso es algo en lo que los que estamos en el mundo empresarial tenemos que trabajar, en cómo cubrimos esa brecha, cómo llegamos a ser más eficientes y a ser más óptimos. Yo no me quiero ir sin tu última reflexión, pero ya nos tenemos que ir. Y no porque no tengamos más para conversar, tenemos un montón de tópicos, pudiéramos estar horas, pero me gustaría que hicieras esa reflexión de cómo ves tú el futuro, cómo ves lo que viene. Y a veces uno hace estas reflexiones de futuro en los próximos 3 o los próximos 5 años, pero como lo hemos conversado, con la velocidad con la que ha avanzado la inteligencia artificial, probablemente esa visión es un poco más corta. Pero, ¿cómo ve Mauricio Mm. el futuro de la inteligencia artificial en la industria del transporte de carga? Es una gran pregunta, César, porque visualizar el futuro no es algo fácil, pero lo que yo no tengo duda es que la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial va a estar cada día más presente. No tengo duda que hay muchos procesos que se van a automatizar y quien no adopte estas tecnologías va a ser menos eficiente.
va a tener menos control sobre sus procesos y va a tener menos competitividad en la industria. Desde mi perspectiva, eso es innegable, eso no es futuro, eso yo diría que es presente. ¿Ah? Lo que yo creo que está en el desafío mayor desde las personas, las organizaciones, hasta incluso los estados, ¿ah? Liderados por su gobierno, es cómo Así es, hacemos que esto se haga de manera respetuosa con las personas, porque las brechas entre una u otra persona están dadas por su historia, y su historia son parte de la responsabilidad social de un país, incluso del mundo, digamos. Por lo tanto, así es, esta incorporación de tecnologías podría ser muy disruptiva, podría reemplazar muchos puestos de trabajo, y pensar que eso puede generar un caos. Lo que hay que hacer es seguir capacitando, seguir entendiendo dónde están las ventajas comparativas y competitivas de las personas versus la inteligencia artificial y potenciar esas conductas, las empatías, los sentimientos, la relación face to face entre los seres humanos. Es algo que las inteligencias artificiales todavía están muy lejos de igualar o de acercarse. No así digo es. que sea imposible porque, No, bueno, vamos para allá. probablemente, sí, yo, no son palabras mías, pero yo creo que la incorporación de inteligencia artificial y cibernética cyborg, en el fondo, esta incorporación del humano máquina, ¿ah? Es un poco el Ujú, futuro, el siguiente step. ¿Ah? Lo dice Harari algún minuto en su libro, así es, está el Homo sapiens hoy día, pero probablemente el siguiente step ya es un hombre integrado con sus propios desarrollos tecnológicos. El gran tema ahí, César, es que la brecha en productividad, eficiencia, en capacidad reflexiva de ese ser humano integrado con ese ser humano anterior es gigantesca. ¿Ah? Eh, por lo tanto, si nosotros como organizaciones, como países o como empresas, no entendemos que este proceso de transición tiene que ser con mucho respeto con las personas, con nosotros claro, mismos, claro, contigo, conmigo, digamos. Si no entendemos que ese proceso tiene que incorporar a las personas, esto puede ser más disruptivo de lo que nosotros esperamos. ¿Ah? así Eh, es, o en algunos textos hacen esta referencia en que pequeños saltos eh, pueden ser incomprensibles para la generación anterior. Entonces, y esto no es peyorativo en ningún caso, pero nosotros tenemos una diferencia en ADN muy pequeña con un chimpancé. Y ese chimpancé nosotros lo podemos encerrar detrás de una reja, lo podemos someter a estudio y él no entiende cómo lo hacemos. Y esto puede ser, estoy yéndome al extremo, puede ser tan disruptivo la incorporación de inteligencia artificial como eso, es decir, que hayan personas, organizaciones que generen tal brecha con quien no se subió al carro que la organización anterior no entienda no entienda por cómo. qué, cómo el otro está haciendo lo que está haciendo. Entonces, esa analogía que puede ser muy burda, llevándola al mundo organizacional, dice, ok, primero entendamos el tremendo desafío en el que estamos enfrentados. Podríamos estar frente a ese mundo donde hay dos tipos de industria o empresas, personas, donde hay una que no entiende al otro, no entiende cómo el otro habla, dice, hace lo que hace, porque no es capaz de entenderla, porque no tiene las habilidades y las capacidades. Y lo segundo es que en esa transición lo más importante es que las personas estén súper presentes y respetar las brechas que tienen cada uno al respecto. Para mí eso en el desarrollo organizacional es fundamental. Y eso requiere de cada uno de quienes lideran las organizaciones de un compromiso tremendo, un Así tremendo, es, tremendo así compromiso con, es. con las otras generaciones. ¿Mm? Mauricio, fue un placer, de verdad, qué bueno conversar contigo. Yo creo que cada vez que conversamos, estas reflexiones son más y más ricas, así que Mm. muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros
y por acompañarnos. Me gustaría, si alguien quiere conversar contigo, si alguien quiere buscarte, ¿dónde te puede conseguir? Lo primero, a tu primer comentario, el placer es mío. La verdad es que tener el momento, la instancia para reflexionar sobre estos temas, siempre es muy grato. Es muy grato. Las conversaciones, además, Gracias. César, nuestras podrían durar horas, así que Así eh, es. muchas gracias a todo el equipo de Autana y Amplify, que que veo que crece y que es un lugar donde hay muy buenas conversaciones. Lo segundo, respecto de mí, que quiera me puede encontrar por LinkedIn, ahí yo suelo tener conversaciones con muchas personas y si hay que mejorar la contactabilidad a partir de ese mundo, nos contactamos o por correo o por algún otro alguna otra forma. LinkedIn es normalmente mi forma de comunicar. ¿Mm? Buenísimo, excelente. Bueno, en este episodio hablamos de temas muy interesantes. Hablamos de cómo las organizaciones deben liderar este proceso de cambio. Cómo la adopción no pasa solo porque uno o dos miembros de la organización estén incorporando estas nuevas tecnologías, sino que lo llevemos a toda la organización. Desde el gerente general hasta el último de los empleados, todos debemos estar montados en un carro que va avanzando muy rápido y que nos va a tocar acelerar para podernos subir y dar ese salto para iniciar estas nuevas tecnologías. Y eso, pues definitivamente se traduce muy bien a la industria del transporte de carga, en donde estamos viendo cómo hay grandes avances y cómo hoy en día se está buscando optimizar esta industria para, como bien lo decía Mauricio, reducir el peso de esto en el producto final, en lo que llega al consumidor. Fue un capítulo súper interesante, pero la mejor reflexión que nos deja hoy Mauricio es poder hablar de el respeto para con nosotros mismos. Cómo como seres humanos debemos incorporar estas tecnologías respetando la brecha que hay entre unos y otros. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Como siempre, nosotros, Autana Amplify, en YouTube y en el resto de las redes sociales como Autana. Y para conversar conmigo, César Hernández C. en LinkedIn. Mauricio, de nuevo, mil gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gustazo. Muchas gracias a usted, un gran abrazo. Que estén muy bien. Chao.